Bueno, vamos a hablar con una persona que en la semana me comuniqué con él. Él es docente, es colombiano, da clases en la Universidad de Antioquia. Antioquia es uno de los departamentos de Colombia, en donde su capital es Medellín. Se llama Juan Carlos Escobar, es sociólogo y además tiene un máster en estudios que tienen que ver con partidos políticos y elecciones. Y él nos está en estos momentos escuchando, así que te mando un saludo, buen fin de semana, gracias por estos minutos. ¿Cómo te va, Juan Carlos? ¿Cómo estás, Marcelo Aymar? Marcelo, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos, Juan Carlos. Teníamos ganas de analizar este proceso que mañana culmina en Colombia con las elecciones para buscar un presidente, para ver quién se hace cargo y ocupa, no solamente se hace cargo de la nación colombiana, sino que ocupa la Casa Nariño, que es el Palacio Presidencial colombiano, y esto se define entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Y ayer cuando estaba pensando que íbamos a conversar unos minutitos sobre este proceso eleccionario, se me vino a la memoria lo que nos terminó pasando a nosotros en el balotaje del año 2015 entre Daniel Scioli y Mauricio Macri, en donde termina ganando Mauricio Macri por un punto nada más, lo hace presidente de la República Argentina, pero después tenía que conformar y hacer política, porque en ese balotaje la diferencia había sido muy escueta, solamente 51-49, y lo traspolo a lo que está sucediendo, debido a las últimas informaciones, en la diferencia muy exigua que tendría Gustavo Petro de ser ganador o Rodolfo Hernández de ser ganador. ¿Cómo lo pensás políticamente a esa Colombia después del día de mañana, que va a arrojar un ganador y alguien que se haga cargo de la administración del país? Bueno, Marcelo, yo creo que estamos ante un escenario, como lo has puesto, de bastante incertidumbre frente al resultado y frente a lo que puede pasar en un próximo gobierno, ¿no? Mm, Un escenario, incluso mencionabas el caso de Argentina, pero podríamos pensar en el caso reciente del Perú, ¿no? sí. Donde también la diferencia fue muy cerrada en el balotaje y pues al final, digamos, la demora en el reconocimiento de quién ganó también tuvo implicaciones. Mm. Entonces yo creo que en Colombia puede haber un resultado muy cerrado, muy incierto, todavía no es claro quién pueda ganar y eso nos pone ante dos opciones. Yo creo que lo importante para mirar en este escenario colombiano de ahora es que estamos ante dos opciones no tradicionales de la política, ¿no? Mm. Digo no tradicionales de la política nuestra, de un lado de los partidos o tradicionales o de las coaliciones que se arman para ganar las elecciones, que no están en esta segunda vuelta, Mm. y de toda esa política que está detrás de eso. Y creo que eso muestra también que el país ha cambiado, pues electoralmente. Mm. Hace 10 años era impensable que un político de izquierda pudiera llegar Mm. a la segunda vuelta, que pudiera ganar las elecciones, que tuviera tanta opción de hacerlo. La última vez, antes de Gustavo Petro, en estas dos ocasiones que ha participado un candidato de izquierda, ha obtenido una participación de menos de 3 millones de votos. Mm. Eh, Ahora, Dime. la pregunta sería si gana Rodolfo Hernández, por ejemplo, ¿no? Por un margen menor. Estaba leyendo que en la primera vuelta, en las regiones en donde se votó al uribismo de Colombia, que esos sectores, por ejemplo, el votante de Fico Gutiérrez, que salió tercero con un 24%, porque también, bueno, recordémosle a la audiencia que en la primera vuelta Gustavo Petro obtuvo un 40%, más o menos, Rodolfo Hernández estuvo en un 28% y Fico Gutiérrez, que era el candidato de la derecha, obtuvo un 24%. Bueno, ese voto de Fico Gutiérrez apoyaría a Rodolfo Hernández, pero lo que yo quería tratar de preguntarte es,
teniendo ese reacomodamiento después de un triunfo de Rodolfo, si eso lo puede llegar a hacer fuerte en ambas cámaras, ¿no? Tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Yo creo que es más incierto en ese sentido el panorama de Rodolfo Hernández que incluso el de Gustavo Petro. Mm, Porque Gustavo Petro llega, digamos, lo que pasó en las elecciones legislativas en Colombia mm, es que el pacto histórico, que es el que avala la candidatura de Gustavo Petro, llega con más de 20 o con 20 senadores y tiene un apoyo importante en otras colectividades, lo que no tiene de momento Rodolfo Hernández, ¿no? Pues él llega solamente con 2 senadores desde su, digamos, eso se llama acá grupo significativo de ciudadanos, de grupos que se presentan por firmas a las elecciones, mm, solo tiene 2 senadores, de manera que está en una posición mucho más claro. complicada de cara a lo que tendría que hacer cuando llegue, que es empezar a negociar con los partidos que están Mm, en el legislativo, ¿no? O hacer una cosa que es muy complicada, que se lee un poco en lo que él ha dicho, y es un descrédito, un desconocimiento y un desprecio por el legislativo. Es lo mm, que ha mostrado hasta ahora, y por los poderes en general, ¿no? Por la justicia y por el legislativo ha mostrado un gran desprecio, de modo que la incertidumbre con él guarda relaciones con eso del respeto mm, a la democracia, a los contrapoderes y mm, a eso que está un poco ahí en juego en estas elecciones. claro. Insisto, yo veo un panorama más incierto por el talante que ha mostrado en la campaña y por lo que ha dicho, Mm, por ejemplo, de una vez llegue a la presidencia, si lo hace, eh, digamos, convocar a una suerte de estado de excepción en Colombia, mm, que le permitiría a él, digamos, tomar algunas medidas durante un tiempo, 90 días, mm, prorrogables, tomar medidas sin ningún tipo digamos, sin que el Congreso pueda hacer nada frente a eso, ¿no? Entonces, ese es el tipo de cosas que yo creo que es importante mirar mm, en esta segunda vuelta y en lo que puede pasar en un escenario no solamente con el Congreso como tú lo pones, mm. sino en general con el relacionamiento que pueda tener con los órganos de control y con los poderes, digamos, Mm. ejecutivo, perdón, legislativo y Sí, sí. judicial, ¿no? Juan Carlos, si Gustavo Petro fuese el próximo presidente de Colombia, lo que él plantea es una economía social de mercado, y Rodolfo Hernández, lo que quería preguntarte es si él como candidato independiente, como un outsider de la política, con ideas más bien de centro. Ahora, no sé cuánto de verdad y de marketing hay y de cierto en esto que estoy diciendo, pero la pregunta es, ¿vos considerás que él también aplicaría una economía social de mercado o directamente ahí hay un direccionamiento a continuar con la economía del uribismo, de Duque, del actual presidente de Colombia, y seguir profundizando una economía neoliberal? Yo creo que esa sería la senda, esa última que marcas, ¿no? Yo creo que él es un empresario, además, hay que decirlo, es un empresario de hace 50 años que es un empresario, que en ese sentido puede considerarse, como tú dices, un outsider, aunque ya fue alcalde de una ciudad de acá que es Bucaramanga, donde él nació, pero digamos que su propuesta económica no toca en lo fundamental el modelo económico colombiano, Que incluso la... recién ha dicho, Sí, sí, ¿no? decime. Recién ha dicho que los empresarios van a tener un papel muy importante en su gabinete, habla del tema de reducción de la pobreza, pero uno no ve muy claro cómo lo va a hacer, es decir, vamos a acabar con 22 millones de pobres que hay en Colombia, Mm, pero realmente hay mucho de demagogia en todo ello y creo que la propuesta no tiene como centro un cambio, digamos, ni estructural y si se quiere tampoco de reformas
al modelo económico, ¿no? La apuesta de él ha estado más centrada en el tema de la lucha anticorrupción. Claro. ¿Sí? Claro. Pero también con unos problemas muy grandes de concretar eso, y con frases y con asuntos que ponen en la opinión pública que le gustan a la gente, ¿no? Que vamos a sacar los ladrones del Congreso, por ejemplo. O vamos a... Sí, dime, Marcelo. No, quería profundizar en esto que me estabas diciendo de la corrupción y que nos digas y nos comentes cuál era la posición que tenía Hernández con los acuerdos de paz del 2016 de Juan Manuel Santos con la FARC, y además de eso, para saber cuál fue el posicionamiento de Rodolfo Hernández en ese momento, también ahondar en la idea que él tiene de ese momento político de Colombia, que todo el tiempo está dando vueltas con el asesinato de líderes sociales, que se eleva en número desde ese 2016 hasta hoy, y si tiene algún tipo de pronunciamiento sobre estos dos hechos políticos, uno que pasa en sucesivo, que es el asesinato de líderes sociales, y otro es ese detonante que fue el acuerdo de paz del 2016 entre Santos y la FARC. Yo creo que no hay un pronunciamiento, una posición clara sobre eso. Primero sobre el acuerdo, Hernández no tuvo mayor participación allí, no fue un actor importante en todo ello. Yo creo también, Marcelo, que hay una cosa importante que decir, y es que estas elecciones, al final con estos dos candidatos, no se van a definir tanto por el tema que había definido las elecciones en Colombia hasta hace 4, 8 o más años, los últimos 20 años por lo menos, que es el tema de la guerra o la paz, ¿no? Sí. Ese tema no está tan en la opinión en este momento, y no se le ha visto digamos, las posiciones frente a eso son las siguientes. Hernández es un tipo que dice con los acuerdos y con el ELN, que es la otra guerrilla grande que queda ahora en Colombia, lo que voy a hacer es una especie de otro sí, utilizando un lenguaje pues poco leguleyo, diciendo voy a hacer un otro sí, y ya, pues no tiene mayor digamos sustancia en ello, y tampoco se le ha escuchado pronunciamientos, como tú dices, así como sistemáticos o claros sobre el tema de los asesinatos a líderes sociales. Eso no está en la agenda de Rodolfo, creo yo. Yo creo que está mucho más en la otra agenda, y en otras estaban en campaña antes de la segunda vuelta, pero la agenda de Rodolfo Hernández no pasa por el tema de la paz, no pasa por el tema de profundizar la implementación, tampoco pasa por cómo va a ser para que los líderes sociales y políticos que han resultado del acuerdo y otros procesos tengan garantías de que pueden vivir, por lo menos, ¿no? Tengo un compañero de trabajo, se llama Andrés Catalini y se ocupa de temas de política internacional en este programa, y seguramente quiere hacerte una pregunta, Juan Carlos. Dale, gracias. ¿Qué tal, Juan Carlos? Andrés te saluda. Quería saber, porque estas últimas semanas con la suba del petróleo, del carbón, del oro, bueno, con el aumento del precio, por ejemplo... No estoy escuchando, perdón. No te estaría escuchando. ¿Ahí lo escuchás, Juan Carlos? ¿Ahí me escuchás, Juan? Juan Carlos, ¿lo estás escuchando? ¿O muy bajo? Estoy escuchando a ti. A mí me estás... Trasladame la pregunta, Andrés, porque técnicamente es muy difícil que nos escuche Juan Carlos, y yo se la traslado a él. Quería saber, teniendo en cuenta la suba, ¿no?, del petróleo, el precio del carbón, del oro y del níquel, a ver, digamos, este favorecimiento en lo internacional que podría llegar a tener Colombia por lo que Colombia tiene, a ver, ¿en cuánto podría llegar a favorecer al nuevo gobierno más allá de lo que pase en esta segunda vuelta? Juan Carlos, lo que te está transmitiendo Andrés es, bueno, con la suba después de este conflicto que se desarrolló en la invasión de Rusia a Ucrania, que han subido los alimentos a nivel global, han subido los metales y bueno, y el precio del petróleo. Si vos considerás que esta nueva situación económica a nivel global, ¿en qué circunstancia pone tanto a Petro de ganar la presidencia o a Rodolfo Hernández? Bueno, yo creo que ahí hay varias cosas que decir sobre eso, ¿no? Por supuesto, todo eso ya está afectando la economía colombiana. Hemos tenido una crisis
y una suba también de precios impresionante en estos últimos meses. Y yo creo que cualquier gobierno que llegue, cualquiera de los dos, va a tener que tomar medidas en ello, solo que el tema particular de que hablábamos ahora acerca del modelo económico va a ser muy importante allí, ¿no? Yo creo que hay dos estilos y dos modelos que se quieren, que se contraponen, diría yo, y donde el modelo de Petro es un modelo mucho más, digamos, más arriesgado en algunos aspectos, porque, por ejemplo, con ese tema del petróleo ha sido muy categórico en decir vamos a hacer una transición de aquí a 12 años donde ese no va a ser el único, digamos, el único renglón de nuestra economía o el más importante, lo mismo con el carbón, y del otro lado un interés pues de mantener algunas de esas, digamos, de mantener intacto el modelo con ese asunto que he mencionado, que Petro ha querido por lo menos enunciar el tema de la transición, ¿no? Entonces ese es un asunto importante de cara también a la estabilidad económica que requiere un país como estos en los próximos 4 años por lo menos, ¿no? Juan Carlos, unas últimas 2 consultas. La primera tiene que ver con, ¿vos considerás que de perder Petro le sería a Rodolfo Hernández mucho más fácil llevar adelante una administración o viceversa? ¿Le costaría más a Petro de ganar y de hacerse con la presidencia que los sectores de Rodolfo Hernández acompañen? Porque vuelvo siempre al principio, que me parece que es el eje de lo que va a suceder mañana cuando conozcamos los escrutinios de esta elección, que también con los días se fue haciendo tan importante a nivel latinoamericano. Si vos considerás que cuáles de las dos coaliciones o el pacto histórico de Gustavo Petro o la Liga de Gobernadores ante la Corrupción de Rodolfo Hernández le va a ser el camino más fácil en caso de salir perdidoso uno contra el otro. Lo que pasa es que yo creo que en Rodolfo como tal, bueno, yo creo que hay sectores importantes, como tú dijiste, del uribismo y de algunos partidos que están, pero de manera, llamémoslo así, solapada, ¿no? No tan evidente, porque Rodolfo Hernández ya ha querido mostrar como el candidato que no tiene esas estructuras, ¿no? Claro. Pero bueno, eso tiene mucho también de fondo. Yo creo que Hernández ha dicho que de ganar Petro, él no tendría problema en sentarse con Gustavo Petro también a mirar qué hacer con el país, mientras Gustavo Petro lo que ha dado es un llamado nacional a unirse en torno a un gobierno. Yo creo que le ha dicho claramente su gobierno, porque él está muy convencido de que puede ganar, pero no hay tantas señales, digo, de apoyar el gobierno de Hernández. Yo creo que eso es un poco complicado y debería haber alguna señal en ese sentido de aceptación de los resultados, primero porque hay una incertidumbre con eso también, y segundo, de un apoyo decidido a quien gane, o por lo menos una invitación a una oposición institucional, ¿no? Que yo creo que es lo que requieren también las democracias. Y es un poco lo que está en juego también ahora cuando se habla tanto de la posibilidad de que haya protestas, etcétera, tras los resultados. Esperemos que todo transcurra de manera distinta, y yo creo que el que transcurra de forma distinta va a tener que ver con que el resultado no sea tan cerrado como lo estábamos hablando al principio, claro, sino que haya alguna luz importante que permita al otro rápidamente reconocer el triunfo del contrincante, ¿no? Y la última consulta, Juan Carlos, y agradeciéndote estos minutos, tiene que ver con cómo considerás que recién estábamos hablando sobre el proceso que mañana también culmina en Francia con las legislativas y lo que ahí está tallando los niveles que podrían llegar a alcanzar la abstención dentro de la sociedad francesa. La pregunta es en espejo. ¿Cómo considerás que va a ser el comportamiento y los niveles de abstención en esta segunda vuelta de mañana en Colombia? Bueno, la primera vuelta, recordemos que votaron 55% de quienes podían votar, quienes están habilitados. Yo creo que ese porcentaje no va a subir y que puede tender incluso a bajar, porque las últimas 2-3 semanas de la campaña han mostrado, digamos, la cara más sucia de la campaña,
y mucha gente puede estar desanimada con eso que ha pasado, con la renuencia a hacer debates, con la imposibilidad de que se presenten claramente propuestas en lugar de reclamos al otro. Yo creo que pueden disminuir, no dramáticamente, pero creo que puede disminuir y estar alrededor del 50% la participación y por tanto la abstención también. De modo que ese es el escenario que yo puedo prever para esta segunda vuelta. Normalmente las segundas vueltas son más votadas que las primeras, ¿no? Por lo que está en juego y porque digamos que ya es la decisión final. Claro. Sin embargo, yo creo que hay un proceso muy largo de mucho desgaste, mucha polarización en el país que puede llevar también al cansancio, a jugarse unas elecciones en medio de un fin de semana que tiene un lunes festivo, donde alguna gente preferirá irse para su finca o a pasear, pero creo que en general creo que la abstención va a ser más alta que en la primera vuelta. Perfecto. Juan Carlos, agradecerte por estos minutos. Queríamos hablar sobre este proceso eleccionario que se va a llevar mañana adelante en Colombia y que tengas buen fin de semana y estaremos hablando de acá un tiempo seguramente, una vez conocidos los resultados de mañana. No, Marcelo, gracias a ti por la invitación, un abrazo y feliz tarde ya para ustedes por allá. Gracias. Quien está hablando con nosotros era Juan Carlos Escobar, quien es sociólogo, además tiene un máster en estudios de partidos políticos y procesos eleccionarios en Colombia y es docente en la Universidad de Antioquia, en el departamento de Antioquia, que tiene como capital la ciudad de Medellín, analizando la segunda vuelta de mañana entre Gustavo Petro, el candidato del Pacto Histórico, contra Rodolfo Hernández, el candidato por la Liga de Gobernadores por la Corrupción.